Hola, querida familia, queridos hermanos, queridos amigos, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en línea porque la iglesia es donde tú estás. Estamos muy contentos de continuar con nuestra serie Fe y el tema de hoy es ¿en quién confío? Y más en los momentos que estamos atravesando como país, en esta crisis política, jurídica y a las puertas de unas elecciones presidenciales. Por eso hoy más que nunca debemos hacer uso de la fe que nos ha sido dada de parte de nuestro Padre Celestial para estar firmes en medio de estos cambios que se vienen, en medio de tantas incertidumbres, en medio de tanta inseguridad, en medio de tantos desafíos que se avecinan. Así que vamos a entrar en materia, amada iglesia. La semana pasada aprendimos qué es la fe, cuál es la antesala de la fe, y para esto quiero solo recordar lo que el apóstol Pablo, el teólogo del primer siglo, escribe, y también el escritor a los hebreos. En Romanos 12, verso 3, Pablo nos recuerda que todos tenemos una misma medida de fe. Digo pues por la gracia que me es dada que cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Número uno, todos tenemos fe. Hay fe en cada corazón, ¿sí? ¿Qué era la fe? Hebreos 11, los primeros versos dicen, es pues la fe la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y finalmente, la antesala de la fe. En Gálatas, Pablo nos recuerda y nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si de algo debemos estar seguros, es de cuánto Dios nos ama, amada iglesia, y mientras más arraiguemos nuestro corazón en cuánto Dios nos ama a través de la medida de fe que nos ha sido dada, vamos a poder avanzar en este caminar de fe. Ahora, el tema de este día es ¿en quién confío? Y quizás la respuesta es muy obvia. Quizás tú vas a decir, claro, Cristian, nosotros confiamos en Dios. Si es que ya caminas con nosotros algún tiempo a través de este medio, o si te estás congregando de manera presencial en algún lugar, tú dices, bueno, yo confío en Dios. Pero ¿cómo se ve realmente una persona que confía en Dios? ¿Cómo se siente una persona que confía en Dios? Y para descubrir esto, vamos a entrevistar al patriarca Abraham, ya que él es considerado amigo de Dios, padre de la fe, y sabemos que aquello que le agrada a Dios es la fe, por sobre todas las cosas. Y si algo Abraham mostró a lo largo de su caminar, es fe. Así que acompáñame. Génesis capítulo 12, versos 1 en adelante. Te pido total atención a la pantalla mientras aparecen los versículos porque vamos a desmenuzar un poco este capítulo. Verso 1, Dios llama a Abraham. Dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham recibe el llamado, recibe la promesa de parte de Dios a través de una instrucción clara. Deja tu familia, deja tu parentela y vete al lugar al que te voy a mostrar. Mira, muchas veces vivir esta fe nos lleva a dar esos pasos donde no hay total claridad, donde quizás hay más incertidumbres que certezas. Pero cuando el Señor pone en tu corazón, Él en el proceso te va a ir mostrando el camino. En el verso 4 podemos ver que Abraham se fue tal como el Señor le dijo, pero no obedeciendo al 100%, porque su sobrino Lot fue con él. Dice, y Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham no solo tiene el deseo de recibir bendición, sino que también él tiene el deseo de ser de bendición. Y yo creo que eso hizo que sea un candidato para que Dios le dé una promesa que iba a cambiar la historia de la humanidad.
Pero en el proceso de este caminar de fe, de confiar en Dios, también vamos a fallar. También hay ese margen de error. Abraham no acata la instrucción al 100%. Sal tú y tu esposa de la casa de tu padre, le dijo el Señor. Pero Abraham se lleva a su sobrino. Quizás, estoy especulando, Abraham y Sara, como eran de avanzada edad, no pudieron tener hijos, se dedicaron a cuidar a los sobrinos, se dedicaron ahí una especie de niñeros, ¿verdad? Y ellos felices de poder disfrutar a sus sobrinos, de que no tuvieron hijos. Pero aquí hay más, verso 5. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. Y por los cananeos habitaban esa tierra. O sea, Abraham, obediente a la instrucción de Dios, salió de su tierra, no había un rumbo fijo establecido, pero mira lo que sucede en el verso 7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Abraham, bueno, edificar un altar es tomar unas piedras, sacrificar un animalito y dedicar eso al Señor en vista de este momento que tuvo con Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios se le aparece nuevamente a Abraham? ¿Será que porque ya estaba avanzado en edad Abraham y se le olvidaban las cosas? ¿O será que podemos ver otro atributo de Dios cuando tú y yo decidimos dar pasos de fe, decidimos caminar por fe, vivir por fe? El profeta Isaías en el capítulo 41 dice lo siguiente, acerca de Dios, acerca de nuestro Señor: yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice, no tengas miedo, que yo te ayudo. Porque, amada iglesia, esta vida de fe que tú y yo iniciamos al entregarle nuestro corazón a Jesús, no es que depende solo de nosotros. El Señor nos ayuda, porque no hay nada más agradable a Dios que expresemos la fe que nos ha sido dada. Amada iglesia, dar pasos de fe no es fácil. A veces es ir en contra de la corriente de este mundo, pero cuando lo hacemos, el Señor es nuestro ayudador, porque para que hagamos uso de la fe que Él nos ha dado, Él interviene y eso alegra su corazón. Esto es como un padre que empieza a mirar que su bebé, como una madre, un padre, una madre, empieza a mirar que su bebé empieza a dar sus primeros pasos. Tambaleando, tambaleando, cae y papá y mamá lo vuelven a levantar. Así es este caminar de fe, amada iglesia. Así se ve cómo confiamos en Dios. Caemos y Él nos vuelve a levantar. Y aun cuando tenemos la promesa y el Señor es nuestro ayudador, los vientos soplan en contra, las cosas no salen como lo planeamos, como nos gustaría a nosotros, y efectivamente esto también le pasa a Abraham y Sarai. En el verso 10 dice que sucedió que hubo hambre en la tierra. No sabemos qué plaga, qué pasó, si quizás hubo sequía, no hubieron lluvias, no hubo pasto, los animales morían, pero hubo una gran hambre en la tierra. Y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra. Esta es la imagen de aquella persona que cree a Dios, que le cree a Dios, que da un paso de fe. Y al principio le va bien, es como que qué bueno, qué rico, qué lindo haberle entregado mi vida al Señor. Veo que las cosas están marchando. Pero empiezan a cambiar las circunstancias. De un rato al otro hay algo inesperado, un hijo rebelde, una carta de despido, las ventas caen, peleas en el hogar, un reporte médico negativo. Amada iglesia, es parte del proceso de vivir por fe, es parte del proceso de confiar en Dios. Le está pasando a Abraham. Y en esas situaciones, muchas veces dejamos a un lado la fe para obrar en nuestras fuerzas, para obrar en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad, en nuestra sabiduría. Me ha pasado, yo sé que te ha pasado, porque le pasó a Abraham.
llega una gran hambre, algo que no estaba contemplado quizás. Tiene que ir a Egipto, Abraham junto con Sara, su sobrino, y empieza a idear un plan, Abraham. Era un hombre ya de avanzada edad, un hombre de experiencia, pero estaba aprendiendo a ser un hombre de fe junto con esa mujer. Es totalmente diferente. Pero miren el verso 11, cuando ya estaba él por entrar a Egipto, Abraham le dijo a Sarai, su mujer, mira, yo sé bien que eres una mujer de hermoso aspecto. Así que cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que por ti me vaya bien a mí y por ti también quede yo con vida. Tremendo este Abraham. Qué tenaz. ¿Cómo Sarai debió amar a Abraham? Porque siendo otra mujer, le decía la verdad. ¿Saben que él es mi esposo? Denle en Matarili, señoras y señores, y me voy con el primer egipcio que me ofrezca casa, carro, oro, esclavos, qué sé yo. Y pasaba Sarai a ser la esposa de un egipcio importante. Pero no fue así. Qué tremendo que es saber escoger bien a tu pareja, ¿verdad? Pero esa es otra enseñanza. Regresemos a lo sucedido. Mira qué es lo que sucede en este caminar de fe, en quién confiamos, en cuando tú y yo confiamos a Dios y vemos que la cosa se pone color de hormiga e ideamos nuestros planes y el tiro nos sale por la culata y la dinamita nos explota así en nuestra cara como los Looney Tunes. Mira qué es lo que pasa. Verso 14. Y sucedió que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa de faraón. ¿Por qué se llevan a Sarai a la casa de faraón? Porque efectivamente la mentira, el plan, la estrategia de Abraham se estaba dando. Que iban a mentir que no eran esposos, sino que eran hermanos. Pero mira lo que sucede, verso 16. Quien por causa de ella, de Sarai, trató bien a Abraham. El faraón empezó a tratar bien a Abraham, a ganar puntos con su futuro cuñado, sin saber que era el esposo de Sarai. Pues le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y aquí podemos ver que a pesar de meter la pata a Abraham, el Señor empieza a transformar esta situación para su beneficio. Por medio de esta situación, el profeta Jeremías dice lo siguiente en el capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amada iglesia, cuando tú y yo metemos la pata, nos equivocamos, empezamos a orar en nuestras fuerzas, entre comillas, nos salimos del plan de Dios, la misericordia de Dios nos alcanza y empieza a obrar a nuestro favor. Verso 17, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, también por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Mira lo que pasa aquí. Quien quizás necesitaba ser herido era Abraham por mentiroso. Pero el Señor empieza a defender a Sarai y a Abraham. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo damos estos pasos de fe, decidimos vivir por fe, creyendo en Dios, creyendo en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en su iglesia, en su obra, el Señor trabaja para nuestro beneficio. Sigamos leyendo. Verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Pude haberla tomado como mi mujer, así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí. Entonces Faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham y ellos lo echaron de allí junto con su mujer y con todo lo que ya le habían dado antes. ¡Qué tremendo! Por eso es que el salmista escribe en el Salmo 18, versos 1 al 3, lo siguiente. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor y mi libertador. Tú eres mi fuerza, mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio en ti. Confío. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Yo estoy seguro
que aquí Abraham se identificó con el salmista. O mejor dicho, el salmista se inspiró en Abraham en este acontecimiento para escribir este salmo. Porque es así, amada iglesia. Muchas veces cuando empezamos a obrar en nuestras fuerzas, a trazar nuestros planes y las cosas salen peor de lo que esperábamos, ¿a quién tenemos? Al Señor nuestro Dios. Y solo es cuestión de volver a confiar en Él, amada iglesia, y permitir que Él empiece a ordenar todo el desorden que hicimos. En medio del error, en medio de la equivocación, Abraham empezó a conocer a Dios y aprendió a confiar en Dios. No por su severidad en castigarlo a Abraham, en corregirlo o en juzgarlo, todo lo contrario, por la ternura que Dios le mostraba en medio de su error, en medio de su equivocación, en volver a levantarlo, en acompañarlo y en protegerlo en el proceso. Y es ahí, una vez más, sobre la vida de Abraham y Sarai, que podemos ver que ellos, a lo largo de los capítulos siguientes del Génesis, meten la pata muchas otras veces y muchas otras veces más el Señor fue fiel para encaminar sus pasos y enderezar sus veredas. La pregunta es, ¿en quién confías? ¿En quién confío? En el Dios de Abraham, que a pesar de haberse equivocado, Dios no lo dejó desamparado. ¿Sabes? Pasaron los años y la fe de Abraham empieza a madurar. Quizás tú estás en este proceso. Quizás estás dando tus primeros pasos de fe o quizás ya llevas años caminando con Dios. Y tu fe empieza a madurar junto con la fe de su esposa, Sarai. Y esto es lo que el escritor de los Hebreos relata, de esta fe que va creciendo, de esta fe que va madurando en el Dios que confiaba Abraham y Sarai. Hebreos 11, del verso 11 en adelante. Fue por la fe, por esta confianza en Dios, por esta certeza, esta seguridad, que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumplirá su promesa. ¿Cómo se ve una persona que confía en Dios, que a pesar de meter la pata, a pesar de equivocarnos, confías en que Dios está obrando a tu favor y en tu beneficio? Pero como Cristian, no lo merezco. Me he vuelto a equivocar tantas veces. Tranquilo, ya vamos a ese punto. Amada iglesia y amadas parejas, qué importante es que usted sume su fe a la de su pareja, a la de su esposo, para creer en las promesas de Dios, para que éstas se puedan cumplir en su vida, en su familia, en sus hijos, en sus generaciones. Una vez más, cuán importante es saber escoger un hombre y una mujer de fe que conocen a Dios. Ahora, mira lo que sucede en la vida de Abraham y Sarai. El sueño tan anhelado desde la juventud se les hace realidad. Abraham es papá, Sara es mamá, tienen un hijo, tienen descendencia, nace Isaac. Y en este punto Dios les hace una petición extraña. Que den aquello que es lo que más amaban, que sacrifiquen a Isaac. Yo sé que parece extremista, loco, como que Cristian me pides confiar en este Dios, ¿cómo sé que luego no me va a quitar lo que me ha dado? Ya vamos a ese punto también. Pero lo que me llama la atención es que en este punto de la historia, Abraham y Sara conocen tan bien a Dios que mira lo que relata el escritor de los Hebreos sobre este punto de su vida. Hebreos 11, verso 17 en adelante. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Qué está pasando aquí, iglesia? Quizás tú ya sabes a dónde vamos y si no, acompáñame, por favor. Veamos este episodio, Génesis capítulo 22. Mira cómo hemos transitado algunas páginas en la vida de Abraham y Sara. Y en este punto Dios le dice a Abraham, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él le respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas,
y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Al inicio empezamos a equivocarnos en nuestro caminar de fe, pero en ese proceso empiezas a conocer el corazón de Dios. Empiezas a ver su fidelidad, su bondad. Empiezas a confiar en Él. Que la siguiente petición que Él te vuelve a hacer, ya no hay esta resistencia, ya no hay este luchar en nuestras fuerzas. Aquí Abraham cumple con la instrucción, cumple con la petición. ¿Qué decía Hebreos? Que Abraham sabía que Dios era poderoso, que si realmente llegaba a tocar un cabello de la cabeza de Isaac, Dios era poderoso para levantar y darle de nuevo a su hijo. Ese nivel de fe no se llega de la noche a la mañana, amada iglesia. Para ese nivel de fe tenemos que transitar este caminar de fe. Y mira lo que sucede en el verso 5. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar y allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Qué interesante. Holocausto y adoración van de la mano. Un sacrificio y adoración van de la mano. En el verso 12, en adelante, Abraham llega a este lugar de adoración, prepara el lugar del sacrificio. Isaac le pregunta, papá, ¿dónde está el cordero que va ahí en el sacrificio? Isaac le dice, tranquilo, Dios nos va a proveer de cordero. Estas palabras son poderosas de parte de Abraham. No sé qué conversación tuvo Abraham con Isaac para que Isaac también acepte ser el holocausto, el sacrificio. Y cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor le dice en el verso 12, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Esta palabra temes se puede traducir, se puede cambiar por amas. Yo sé bien que tú amas a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Verso 13, Abraham levantó entonces los ojos y vio que en sus espaldas había un carnero, trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué tremendo esto, iglesia. Porque cuando tú y yo confiamos en Dios, nuestra fe, estos pasos que damos, que muchas veces van en contra de la corriente, que muchas veces nos mantienen a flote cuando los vientos soplan en contra, se transforman en adoración para nuestro Dios. Pero ¿cuál es la base una vez más de esta fe, amada iglesia? Esta frase, sé que me amas, sé que amas a Dios, del verso 12, o que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Ahora, amada iglesia, Dios no nos negó su único hijo. A pesar de tus caídas, de nuestras caídas, a pesar de que los vientos soplen en contra, a pesar de que las circunstancias parezcan difíciles, a pesar de que el temor, la duda estén a la vuelta de la esquina, Dios no nos negó su único hijo. ¿Sabes cuánto Dios te ama? ¿Puedes poner tu confianza en sus promesas, en sus principios? El panorama no está claro para nuestra nación, pero en Dios hay seguridad, hay certeza y claridad. ¿Sabes cuánto te ama Dios, que no negó su único hijo? Te invito a poner tu confianza en el Señor, amada iglesia. Te invito a poner tu confianza en Él, independientemente de quién llegue a Carondelet. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Ejerce tu derecho al voto. Hazlo, por favor. Yo lo voy a hacer como ecuatoriano. Es mi responsabilidad. Pero mi confianza estará en el Señor, en aquel que no me negó su único hijo, por cuanto me ama. Es mi ayudador y es mi protector. Amén. ¿Te animas a orar? Si quizás has estado batallando con ansiedad, con temor, con incertidumbre por todo lo que está pasando en nuestra nación, te invito a poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Y esto se hace a través de una sencilla oración. Permíteme guiarte. Y más que guiarte, haz que esta oración sea tu oración. Dila en tus propias palabras, allí donde estás, dilo. Por favor, repítelo en voz alta. Dile, Señor Jesús,
te entrego mi corazón, me rindo a tu amor, perdona mis pecados, perdona mis faltas, abrázame por favor, lléname con tu Espíritu Santo. Me arrepiento de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si acabas de hacer eso, por favor escríbenos, queremos saber de ti, caminar contigo en esta vida. Y número 2, quiero invitarte a que puedas ser parte de la campaña Corazón por la Casa. Primero, agradecer a todos quienes a través de sus ofrendas, donaciones, diezmos, permiten que sigamos llevando el Evangelio a lo largo y ancho de nuestra nación y de las naciones de la tierra, pero también quiero contarte de nuestra campaña Corazón por la Casa. Y es que necesitamos de 7 familias que quieran apoyarnos con $60 para pintar la fachada de nuestro edificio en la ciudad de Guayaquil. Aquí estás viendo la imagen de cuál es la visión, a qué le estamos apuntando, y para eso necesitamos de 7 personas, de 7 familias que quieran sumarse con $60 para lograr este cambio, esta transformación en la fachada de nuestras instalaciones. Si tú quieres ser parte, escríbenos por favor, aquí está nuestro WhatsApp y te diremos cómo puedes sumarte en esta campaña de Corazón por la Casa. Amada iglesia, les mando un fuerte abrazo. Recuerden, el Señor está contigo, Él es tu ayudador y Él es tu protector en todo tiempo. ¿En quién confiamos? En Él. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en COR. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. COR, un lugar para ti.